Quiero expresar mi saludo fraterno en el amor de Cristo a todos mis hermanos y hermanas y amigos que nos honran con su presencia, siguiéndonos a través de las redes sociales, escuchando la palabra de Dios. Un saludo muy fraterno en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. En este momento quiero ocupar el tiempo para poder reflexionar juntamente con ustedes en algunos pensamientos de algunos personajes de nuestra historia en la iglesia y poder meditar qué entendieron ellos de la vida de santidad. El tema que traigo para desarrollar es la necesidad de una vida santa. En el pensamiento de tres personajes que son muy leídos en las iglesias, son muy leídos por los pastores, pastoras y predicadores, porque fueron instrumentos de Dios, instrumentos de bendición en el tiempo que ellos desarrollaron su ministerio. Ahora, nosotros también desarrollando el nuestro, aportando nuestro granito de arena para la iglesia en el cual Dios nos ha puesto, es de mucha bendición para mí estar delante de ustedes y poder llegar a sus hogares, a sus familias, con una palabra de ánimo, de exhortación, con una palabra de fortaleza, porque esa es la dimensión de la Escritura para nosotros. Pero mientras vivimos en la vida nueva que Dios nos ha dado, sentimos la necesidad de ir practicando o llevando una vida santa. Y esto parece que en el pensamiento de la iglesia moderna, en el pensamiento de los cristianos modernos, no está calando muy bien esta palabra de la santidad, porque no se está entendiendo a lo mejor o se ve de una manera muy exigente, pero en fin, no se está dando mucha influencia, mucha apertura, del cual es trascendental en la vida de un hijo de Dios. ¿Qué se entiende entonces por una vida de santidad? Hermanos amados, ¿será relevante llevar una vida de santidad? Quisiéramos mirar en la luz de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, donde nos dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay un desafío o se ve una necesidad, la urgencia en la vida de un creyente, los cambios que debemos nosotros mostrar para una evidencia de una vida que practica la santidad. Estoy desarrollando estos temas, esta serie de temas, porque siento en mi corazón y en mi espíritu que esta cualidad de una vida santa en el creyente debe ser para toda su iglesia, porque ello es lo que remarca como distintivo en la vida del pueblo de Dios y lo que a Dios le agrada. Preparamos, hermanos amados, a un pueblo no para esta tierra, sino para el más allá, para la vida eterna, para estar en la presencia de Dios. Y una de las cosas claves dentro de la fe cristiana es entender entonces que nuestra forma de vivir en esta tierra es practicando una vida santa.
purgando de nosotros todo lo malo que pueda haber anidado en nosotros antes, a los malos hábitos, a las malas costumbres, a los malos procedimientos en el que nos desconocíamos, en el que, como diría Pablo, ¿qué fruto producía esto? El pecado en ustedes, de las cuales ahora os avergonzáis, y que nos puede dar vergüenza ahora, porque esas prácticas eran prácticas desagradables, no solamente delante de Dios, sino también delante de nosotros, porque muchas de ellas se han hecho en secreto, a espaldas de las personas, porque no queríamos que nadie se entere. Pero Dios todo lo sabe, ante su presencia están las cosas como desnudas, dice la palabra de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, quisiéramos ver qué pensaron unos hombres que siguieron esta línea apostólica, esta línea bíblica, esta línea de la sana doctrina, como por ejemplo hoy veremos a Juan Wesley, un predicador, un pastor inglés allá por los siglos XVIII. Él decía que la santificación es un cambio real hasta que lleguemos a la entera santificación, a la perfección cristiana, o el amor perfecto, como lo llamaba él, a la vida de santidad, a la vida de santificación. Que vamos nosotros madurando en el proceso del tiempo, en el proceso cada vez más acercándonos a Dios, porque el que ha nacido de nuevo, decía este pastor, un hombre en el que Dios lo usó para mover la fe allá en Inglaterra y en los Estados Unidos también, decía que dicha perfección cristiana o la entera santificación o el amor perfecto no es absoluta en el hombre de Dios o en la mujer de Dios, puesto que la perfección cristiana, la perfección solo es un atributo de Dios, un atributo divino. Y nuestra perfección entonces tendría que ser un tanto relativa, porque no somos Dios nosotros. En uno de sus sermones, en el tema de la perfección cristiana, él dice, responde la pregunta, ¿en qué sentido los cristianos no somos perfectos? Él decía, por ejemplo, en el sentido en sabiduría. No somos perfectos en sabiduría, porque vamos a tener limitaciones, vamos a tener equivocaciones en la vida. No todo lo sabemos. No somos omniscientes como lo es Dios. El que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Entonces, así como no se puede, decía él, esperar omnisciencia de un hombre, no, tampoco podemos esperar que el hombre sea infalible. ¿No? Porque hay otras doctrinas que creen que el hombre es infalible, que creen que esa persona nunca se equivoca, nunca ha cometido un error y lo hacen igual a Cristo, haciéndose igual a Dios. Entonces solo Cristo, que es Dios, Él sí es perfecto en absoluto. Entonces, hermanos amados, nosotros como seres humanos sí pues vamos a tener, hermanos amados, algunas limitaciones, algunas debilidades, como por ejemplo, no todo lo comprendemos, no todo lo asimilamos, ¿no? Esa escasez, esa precariedad en nosotros que nos hacemos a veces problemas en comprender los contenidos. Entonces eso nos hace limitados, débiles también, ¿no? Tenemos esa tendencia de debilidad, nos enfermamos, no resistimos. Entonces, mis amados hermanos, no estamos libres de esas flaquezas, porque
Este hombre de Dios decía, porque el siervo no va a ser mayor que su Señor. Entonces, hermanos amados, llevar una vida de santidad no es también para que la iglesia tenga miedo, los jóvenes tengan miedo, la sociedad tenga miedo. La vida de santidad trae salud a los hijos de Dios. Trae ese bienestar que nuestra vida necesita, esa restauración, se reconstruye. Fíjense, nuestra vida está hecho pedazos por el pecado. Nuestra vida está totalmente desordenada por el pecado. Y esa forma de vida delante de Dios es detestable, es abominable. Entonces Dios no lo acepta, esa forma, ese estilo de vivir. Pero pareciera que la iglesia tiene miedo de llevar una vida, no quiere entregarse por completo a Dios. Ahí vamos a tener serios problemas. Vamos a tener serios problemas porque no va a crecer el cristiano. John Wesley decía que uno de los problemas para crecer en santidad era que el ser humano va a tener descuido en su vida de comunión con la palabra de Dios y en las oraciones, y que eso era un estorbo para la santidad. Y eso es verdad, porque no podemos crecer en la gracia de Cristo, hermanos amados. Llegamos a un punto donde nos estancamos y no avanzamos o tenemos miedo. No tenemos que tener miedo, amados hermanos, a llevar una vida de santidad, sino al contrario. La vida de santidad en el creyente lo hace estar con su conciencia libre delante de Dios, limpia, hermanos amados, y cada vez más va a ir descubriendo esa amistad, esa cercanía con su Creador, con el Dios Todopoderoso, y recibiendo de su presencia dones, virtudes, bendiciones, acompañamiento, revelación, hermanos amados, que hace falta en la vida de la iglesia para hacer marchar al pueblo de Cristo hacia ese encuentro glorioso con Dios. Por tanto, mi amado hermano, usted puede ser de gran ayuda en su congregación, en la iglesia donde usted congrega. Puede ser ese brazo derecho, hermano amado, en los ministerios, porque Dios quiere entregarle a usted, quiere capacitarlo, quiere regalar sus dones, sus carismas, para que de esta manera ayudemos a que la iglesia pueda vivir y practicar la vida de santidad. Entonces, pero primero tenemos que sentir esa necesidad de llevar una vida santa. Amado hermano, ¿usted se siente bien con la vida que lleva? ¿Usted se siente cómodo con esa vida perezosa ahí delante de Dios, hermano, sin ese aplomo, sin esa entrega, sin ese espíritu ferviente por Cristo, por las cosas de Dios? Si a usted no le llama la atención, hermano amado, el vivir con profundidad una vida de cambios reales, como decía este hombre de Dios, que estará en la presencia de Dios, cambios reales, no, hermano amado, ahí ficticios, sino reales, concretos, para evidencia delante de Dios. Entonces podemos sentirnos bien delante de su presencia, hermanos. Con franqueza le decimos que una vida de santidad es una vida de agrado delante de Dios. Este hombre decía, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, tal como decía el apóstol en el primer siglo. El apóstol Juan decía ahí en su carta, 1 de Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Este hombre, Juan Wesley, decía lo mismo. Estaba unido al espíritu apostólico, al espíritu de Cristo, a la doctrina del Señor. Y fíjese cuán importante era, porque los tiempos cambian, los tiempos avanzan, y en cada tiempo, en cada momento que vivimos, el pecado siempre
prolifera, el pecado siempre está en avance, siempre está, hermanos amados, ahí de una manera, hermanos amados, que asusta, que espanta, pero que la iglesia ahí está plantada y hombres de Dios levantándose, dependiendo de Dios para decir, ese estilo de vida no agrada a Dios, tenemos que hacer cambios reales, porque el que practica el pecado no es, hermanos amados, no es nacido de Dios. Nacido de esa simiente, no por, hermano amado, por procreación de hombre, sino que diría pues Juan en el capítulo 1 del Evangelio, que estos han nacido por parte de Dios. No nacieron de varón, sino, hermanos amados, hemos nacido del agua y del Espíritu. Yo quiero llevarlo, hermano, que revisemos nuestra conversión. Revisemos, hermano amado, nuestra conversión. Si nuestra conversión es genuina, entonces, pueblo de Dios, no tienes a nada que temerlo. No tienes, hermano amado, a nada de qué avergonzarte. Porque si tu conversión es completamente entregada a Jesucristo, aceptando su señorío y mostrándote obediente a su palabra y mostrándote sumiso a su voluntad, dependiente de su voluntad, entonces, amado hermano, estás bien. Pero si esto que estoy hablando te ofende, si esto que estoy hablando te incomoda, si tú te sientes, hermano amado, ahí, un tanto, hermano amado, molesto, resentido, déjame decirte que puede ser un acto de tu carne o también, mi amado hermano, tu compromiso con Cristo no ha sido completamente entregado a Él. Y por tanto, hay que chequear eso, porque la palabra de Dios viene y reconstruye lo que está en nosotros dañado, porque es palabra viva de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la Escritura que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne todos los pensamientos e intenciones del corazón. Es decir, hermano, llega y destruye todo lo malo. Por todo rincón de nuestro ser, esa palabra viva de Dios entra destruyendo todo lo malo que el pecado nos sembró. Todo lo malo, lo que el diablo nos esclavizó a ello, hermanos. Y por eso es importante que, en primer lugar, miremos cómo está su vida delante de Dios. Y de verdad debemos sentir esa necesidad de llevar una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Hermano, porque yo quiero decirle en el nombre de Cristo, ya no tenemos que volver a ser esclavos del pecado. Ya no, hermanos, presentar nuestros cuerpos para que el pecado tenga dominio sobre nosotros, como hemos venido predicando en el libro de Romanos capítulo 6. Mi amado hermano, yo quiero que usted se levante en el nombre de Jesús, aclarando su fe, aclarando ese compromiso con Cristo, porque el Señor desea su salvación suya como mi salvación también. Y no solamente la mía, sino que quiere que todos los seres humanos sean salvos. Al estar siendo salvos en Cristo, tenemos que llevar una vida de santidad delante del Señor. Decía Wesley que debemos ser santos tanto de corazón como en toda nuestra manera de. Decía el apóstol Pedro en Primera de Juan capítulo 1 versículo 15. Debemos tener, decía, un corazón ardiendo por el amor de Cristo. Note, amado hermano, qué tremendo que esa es una lucha frontal contra el pecado de este mundo, contra las costumbres que no queremos dejar.
Y el apóstol Pedro dice eso. Así como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, hay que revisar nuestra vida. Hay que revisar los pasos que estamos dando. Hay que revisar las acciones que estamos haciendo. Yo no quiero en ningún momento que usted, mi hermano, sienta esa incomodidad. Porque este consejo que le estoy diciendo no nace en mi corazón, nace en el corazón de Dios, y me uno a esa idea de Dios porque quiero que los dos crezcamos o todos crezcamos dando cambios y evidencias de una verdadera transformación que viene haciendo Dios mediante una vida de santidad. Hermano, usted sabe mejor que yo cómo está delante de Dios. Pero no se quede quieto. Entréguese por completo. Tenga una vida de fuego por la presencia de Dios. Que haya un fuego que lo consume en su corazón por la presencia de Dios. Jeremías decía eso. Él quería dejar el ministerio. Sufría tanto, no le oían sus mensajes, sus prédicas, como siempre han hecho de los profetas. Y eso es lo más triste, hermanos amados, que el pueblo mismo no responda en el anuncio que Dios le está dando a su pueblo. Mi amado hermano, no seamos como el pueblo de Dios que endurecía su corazón, que no quería hacer caso los reyes, los príncipes, los escribas y el pueblo de Dios seguía ese endurecimiento de sus autoridades. No seamos ese pueblo de Dios, hermano amado, que recibió castigo vez tras vez por no obedecer la palabra. La intención de Dios siempre ha sido tener un pueblo santo para Él. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos. Un pueblo santo, un pueblo diferente al mundo, en vivencia, en práctica. Hermanos amados, ese estilo de vida de un cambio real es lo que Dios está llamando ahora a su iglesia. Yo quiero pedirte, hermano amado, en el nombre de Jesús, apelando a tu juicio, apelando a tu razón, apelando, hermano amado, por medio de la palabra, a que cambiemos, hermano. Es el tiempo de dejar todas las cosas que secretamente hemos estado haciendo. ¿Quién sabe, mi hermano? Pero Dios nos está dando esta oportunidad, esta gracia que está activa por medio de Cristo, y ahora la presencia de su Espíritu Santo para llevarnos a disfrutar de esas aguas que calman la sed espiritual interna del hombre, renovándolo, hermano amado, para la gloria de Dios. Quiero llevarlo, que caminemos, hermano amado, esta vida piadosa en el nombre de Cristo. Y deja atrás cosas que no están siendo favorables delante de Dios ni para ti también. A lo mejor estás engañado, tienes tus propias ideas. Hermano amado, deja tu yo a un lado, deja tu yo en la cruz de Cristo, en las manos del Espíritu Santo, porque ahora no se trata de ti, se trata de Cristo y de asemejarnos a la presencia de aquel que vino y lo entregó todo por nosotros, en el que quiere que nosotros seamos sus imitadores. El apóstol Pablo dijo eso, que debemos ser imitadores de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, hermano amado, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos que ir nosotros entonces alineando nuestra vida a la persona de Jesús y ir cambiando. Y para eso tenemos que hacer uso de la palabra de Cristo, estudiar la palabra del Señor y estar orando, como decía Juan Wesley, que si no estudiamos la palabra y no oramos puede ser un gran obstáculo para la vida de santidad.
A lo mejor estamos queriendo llevar una vida de santidad sin estas cosas. No, hermano, quedándonos brazo cruzado, tampoco, no es así. Esa santidad se va a ver en la sociedad, la santidad social, como lo llama este hombre de Dios. La santidad social, es decir, es una evidencia, un cambio, para vivir entre los demás de una manera distinta. Hay unas preguntas que le habían hecho en las conferencias que él tenía, y una de las preguntas era, ¿qué quiere decir ser santificado? Y él decía que ser santificado es, hermanos amados, ser renovado a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios 4:24. Ser renovado. Y eso es verdad, pues, hermanos. Ser renovado porque venimos, como le decía, ante la presencia de Dios, maltratados por el pecado. Contaminados no sé hasta qué punto, hermanos, según la práctica de cada persona. Pero que venimos pecadores delante de Dios, todos somos pecadores delante de Dios. Entonces Dios empieza, hermanos amados, a renovarnos en el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Ahí empieza a separarnos para Él. Ahí empieza el Señor su obra en nosotros, y es bueno que nosotros podamos ceder ese espacio para que el Señor vaya puliendo, vaya transformando nuestro ser que viene muy mal delante de Dios, que viene enfermo delante de Dios. Fíjense, hermanos, cómo el Dios eterno se presenta como el sanador aquí. Él sana donde nuestras manos no llegan. Él limpia donde nuestras manos no pueden asear. Y va a limpiar la conciencia, va a limpiar el espíritu, va a limpiar nuestra alma, va a limpiar nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Entonces, eso quiere decir santificado, ser renovado a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no practicamos, comportamos de una manera injusta, ¿cómo podremos dar evidencia ante la sociedad que nos está observando, hermanos amados, si somos verdaderamente hijos de Dios? Entonces nuestro testimonio va a contar mucho de la vida de santidad que usted y yo estamos llevando. Queremos, hermanos amados, unirnos a esta doctrina apostólica y a esta doctrina que estos hombres de Dios siguieron con fidelidad hasta el día de su muerte. Que Dios nos bendiga, hermano amado, y nos ayude también, nos dé las fuerzas, orando siempre y pidiéndole al Señor, nosotros dependemos de ti. Tú eres el quien cambias la mente y el corazón de los seres humanos. Tú eres quien renuevas al hombre a tu imagen. En esa obra perfecta que sabes hacer tú y que siempre lo haces. Así como allá en el huerto, su obra en nuestro corazón para santificar nuestro ser, para agradarle, para alabanza de su gloria. ¿Qué se entiende entonces por un ser cristiano perfecto? Wesley decía, se entiende cuando el ser humano ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y sus fuerzas. Eso tiene que ver con la vida de santidad. Fíjense, hermanos amados, si usted tiene un corazón ardiendo por Cristo, por Dios, por su palabra, usted ama de todo corazón a Dios y usted no se reserva. He visto muchos hermanos entregados en las cosas de Dios y es maravilloso ver hermanos así en las iglesias. Son de gran ayuda. Jóvenes, hermanos amados, adultos, ancianos, hermanos con una pasión por Cristo que nos inspira de verdad, hermanos, seguir en este camino porque nos damos cuenta que no estamos solos,
que ahí hay hombres y mujeres de Dios que han entendido que Dios es la prioridad en la vida de un creyente, de un cristiano. Y eso es la vida de santidad. Eso es, hermano, el amor perfecto que hablaba Wesley, que eso es la entera santificación cuando verdad en nuestro corazón arde por la presencia de Cristo. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Ama usted así como dice la palabra? Porque aquí no vamos a fingir nada, mi hermano. Porque ya le he dicho que el que juzga correctamente, él es el quien nos está mirando. Pero quiero decirle, hermano, y llamarlo a la meditación para los cambios, ¿cuánto está amando a Dios? Si usted dice que ama a Dios con todo su corazón, hay que evidenciar eso. Hay que ponerlo en oración, gloria a Dios. Y amar es entregar, no es un dicho nada más. Es un hacer donde verdad, hermano, usted se siente una persona no rara, no distinta, sino, hermano amado, una persona cambiada por Dios. Pero la gente que le conoce va a decir, pero ¿cómo pudo este hombre siendo así cambiar? No ha sido usted, ha sido la gracia de Dios en usted, motivándolo y llevándolo a morir en el Calvario para que, hermano amado, esa vida de santidad se refleje en usted y al mirar en usted se vea la presencia de Cristo en usted. Por eso es el buen comentario, por eso es el buen testimonio. Es importante, mi hermano, ¿saben qué? Porque a los cristianos modernos esta palabra como que no les agrada. ¿Saben, mis amados hermanos? Al cristiano moderno de muchas iglesias le gusta que le pinten historias nada más. Le hablen con filosofías huecas y sutilezas, como diría el apóstol Pablo, hermano. Pero que eso como que llama la atención, levanta nuestro yo, levanta nuestro ego, levanta nuestra autoestima, hermano amado, como doctrinas, hermanos amados, de meditación orientales. Y eso está plagando la iglesia. Y por eso es que no hay cambios visibles, hermanos amados. Entonces, ¿cómo debemos predicar? Le hacían otra pregunta a Juan Wesley. La santidad o la santificación. Él decía, debemos predicarla de una manera persuasiva y atractiva. Nota, hermano. O sea, que el ser humano, hermanos amados, no sea llevado a la fuerza a esta obediencia. No tenemos que apelar a la fuerza a los que marchan adelante, sino, hermano amado, para que pueda entender y hacerlo comprender que la vida de santidad no es una vida aburrida, no es una vida que debe incomodarnos, sino que sientan ese sabor como se degusta un plato, un manjar que nos agrada y que cae delicioso al paladar y que satisface nuestro ser porque está delicioso. Así también la palabra de santidad, la vida de santidad debe llegar a la vida del creyente. Entonces el creyente disfrutarlo, y cuando el creyente lo disfruta va a querer seguir. Saben, hermanos amados, no se corra, amado joven, señorita, sino disfrute, descubra que la vida de santidad es la vida que le agrada a Dios en todos sus sentidos. Decía que la única barrera al poder de Dios para restaurar al ser humano a la imagen de Cristo es la resistencia del mismo ser humano.
Y eso es verdad. Si yo me resisto, no voy a querer pues cambiar. Dice, a mí nadie me cambia como el caprichoso, ¿verdad? O la caprichosa. A mí nadie me cambia, yo soy así, así muero. ¿No he escuchado ese lenguaje? Eso es un lenguaje, hermano amado, de resistencia. Ese mensaje de resistencia es un mensaje de rebeldía delante de Dios. ¿Es usted un creyente rebelde? ¿Es usted una creyente rebelde, mi hermano? Si fuera así, hermano, qué tristeza. Qué tristeza, hermanos amados, ser un rebelde en la congregación. No estás evidenciando lo que Cristo quiere. Entonces, mi amado hermano, yo le llamo en el nombre de Jesús a esa evidencia con el Señor. Qué preciosa es la palabra. Sea un nacido de nuevo, como diría el apóstol Juan, como diría este hombre de Dios también. Practique la vida de santidad. Siente en su ser el vacío, hermano, de crecer, de desarrollarse. Crezcamos juntos en esta gracia que nos ha sido dada, que hace 2000 años los que descubrieron la disfrutaron. Cuesta sí, no es barata, es cara. Es renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, es renunciar a nuestros gustos y placeres, pero su fruto es dulce y más dulce que la miel, porque el ser humano es restaurado. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar también de Charles Finney, un hombre que vivió en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, un predicador estadounidense, un hombre que Dios lo usó grandemente para encender el fuego también de la fe allá en Estados Unidos de Norteamérica. Él decía que para la vida de santidad es indispensable contar con la presencia del Espíritu Santo guiando al ser humano. Decía que el Espíritu Santo puede poner nuestra mente en posesión de la idea que Cristo es Dios y solo Él puede santificar el corazón. Y eso es verdad. Hermanos amados, la vida de santificación no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Es obra del que Jesús dijo, yo no los voy a dejar estén solos, huérfanos, abandonados, sino que un consolador para que les guíe de toda la verdad, los enseñe todas las cosas que yo os he dicho. Qué maravilloso, hermano, es contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. No estamos solos, hermanos. El diablo nos quiere hacer creer que nosotros estamos solos. Él bloquea la mente, hermano amado, para no pensar en Dios, para no correr a Dios, para no pedir socorro de Dios. Pero cuando nosotros, hermano amado, reaccionamos en dirección a la palabra, ha inspirado esta palabra, es el Dios que ayudará a los que creen en su palabra. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia para santificar su corazón, para perfeccionarlo, para limpiarlo, para ayudarlo a agradar a Dios constantemente. Decía que el prejuicio es un gran obstáculo para la recepción del conocimiento correcto y que la maldad de los corazones son lo que lo pervierte en el juicio para no vivir en santidad. Y eso es algo que tenemos que ir descubriendo cada quien, cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios. Cuánta podredumbre a lo mejor está allí anidando el corazón nuestro.
tiene que ser desbaratado, tiene que ser eliminado, tiene que salir toda esa lacra moral, hermano amado, que se encierra en ese cuerpo de pecado, hermano amado. ¿Para qué? Para que el ser humano sea restaurado, sea limpiado. Y no lo limpia nuestras manos, sino solo la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, hermano amado, contamos con una iglesia no solamente para vivir en esta tierra, sino para vivir en la eternidad. Debemos preparar, mis amados pastores, una iglesia no en el sentimentalismo, no en el emocionalismo ni en la psicología social a nuestro agrado, como lo hacen muchos hombres que han entendido la verdad, pero por lucro o por dinero no predican esta palabra. Los juzgará un día el Señor, porque las palabras de Cristo un día nos juzgarán en el día postrero, dice la palabra, hermanos, si es que hemos hablado esta verdad o hemos callado. Así que, mi amado hermano, usted ha sido un llamado para la eternidad, para el cielo, para estar con Dios, para estar con Cristo. John Charles Riley, o también este hombre forma parte del siglo ya XIX y siglo XX, 1816 a 1900, un inglés también de Inglaterra. Decía que los cristianos modernos no le dan la suficiente importancia a la santidad práctica. Miren este tremendo aporte. Decía que los cristianos modernos no le dan la suficiente importancia a la santidad práctica ni a la consagración total del yo a Dios. Aquí hay otra cosa. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Hay una frase que se maneja. Del yo a Dios, del yo a Cristo, del yo al Espíritu Santo. Porque a veces estamos más preocupados en nosotros nada más. Y decía que la política, el espíritu partidista o la mundanalidad ha socavado el centro mismo de la piedad en el creyente, y que eso es, hermano amado, detestable. Él decía que el tema de la consagración personal ha quedado relegado al olvido. Un tremendo hombre de Dios también. Si los que leen estas partes de la historia se darán cuenta quién fue este hombre. Pero queremos, hermanos amados, asumir que esto no tiene que quedarse en el olvido. Ha quedado en el olvido de los cristianos modernos. Eso es verdad, hermanos, de muchos que les gusta solamente la prosperidad, que les gusta que solamente le hablen de éxito, que le gusta que solamente, hermano amado, las cosas sean dadas, hermanos santos de Dios, en esa vida social de deleite, de disfrutar, de conocer la vida, porque ese es el derecho que Dios te ha dado. Eso es verdad, pero no es la verdad fundamental, hermano. Si la vida de santidad no es una columna en nosotros, nuestra doctrina es equívoca. Necesitamos, hermanos amados, darle esa importancia, ¿no? Y no ha visto a muchos creyentes que cuando tú le hablas de una vida de santidad, como que fruncen, hacen muecas, hacen señas, como que dicen, y este se cree un más que Cristo. No es que nos creamos más que Jesucristo, porque ¿quién es el hombre para que se crea superior a su Señor? Sino que imitamos a este Cristo, a este Dios que nos ha dicho, lleven su vida de esta forma. No se adapten al sistema del mundo. No se apeguen porque ustedes no son del mundo. Viven en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesús, hermano.
hermana, ya no somos de esta tierra. Y nuestra forma de vivir no va a ser conforme a los hombres y mujeres de esta tierra, hermano. Si no, no tendría caso ser creyente. Decía que la sana doctrina protestante y evangélica es inútil si no va acompañada de una vida santa. Nota, hermano. Y pienso que estoy de acuerdo. Si nuestra vida cristiana, hermanos amados, evangélica, bíblica, no va acompañada de una vida santa, es inútil, hermanos amados. Y la gente, dice, observadora del mundo, desprecia la fe cristiana por el mal ejemplo de algunos creyentes que no son afables, que no son desinteresados y que no son serviciales. Puede ser que existan creyentes así, diciéndose cristianos y no son amables, no son cordiales, no son respetuosos, que miran por encima del hombro a otros. Entonces otros van a decir, miren, ese creyente, ese hijo de Dios, si así son los hijos de Dios, ¿para qué quiero ser un hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Y eso pasa en nuestro mundo. No solamente pasó en el mundo de Charles Riley, sino que puede pasar en nuestro mundo. No tenemos que seguir ese mismo patrón, tenemos que dar fruto para Dios. Una vida de santidad es útil a Dios, hermanos amados, es útil, es accionar. Y decía él también que esa vida de santidad es una vida de acción que obra por el amor, como decía también Juan Wesley. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Algunos textos, Romanos 6:19 dice, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para santificación, así como antes presentábamos nuestros miembros para el deleite, para el placer, para el pecado, así también lleve su vida, toda su vida para ser santificado. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se da cuenta que la vida creyente tiene que ir en avance. Y usted y yo analizándonos, ¿cómo vamos? ¿Está limpia su vida? ¿Está manchada este mundo? Con facilidad nos ensucia, hermanos. Si usted le da lugar, usted se va a contaminar. Y Pablo dice, usted por ninguna razón tiene que quedarse así. En la presencia de Cristo lleve su vida de santificación. Perfecciónela, dice. Haga lo que sea madura. Madure usted, hermano. Deje de ser un niño espiritual ya. Deje de ser ese creyente, hermano amado, que no está comprendiendo las cosas y la dimensión de Dios. Que quiere que le den, hermano amado, el alimento así como le dan al niño en biberón. Tenemos que aprender a comer el alimento ya sólido. Eso significa que usted ha madurado y que está creciendo, que está perfeccionándose en la santidad, en el temor de Dios, con esa reverencia que Dios se merece. Si usted y yo no respetamos a Dios, hermano amado, ¿cómo vamos a perfeccionar su santidad? Si a usted no le importan las cosas, le importan más las cosas del mundo. Le importan más las cosas de esta tierra. Está pegado ahí horas tras horas en el celular, en el internet, en la televisión. ¿Cómo va a crecer, hermano? Ya déjese, hermano, limpie su vida en el nombre de Jesús. Ocúpese,
tiempo leyendo la palabra, leyendo un artículo, hay tanta información, hay tanta literatura cristiana. Escuche un mensaje, vea una prédica, siéntese ahí usted a disfrutar de la Biblia, doble sus rodillas a orar. Crezca, mi hermano, nos vamos de esta tierra y Cristo viene por una iglesia irreprensible. Cristo no viene por una iglesia, hermano amado, que no está santificada. Él viene por una iglesia limpia, santificada, hermano amado, que está perfeccionándose. Escucha, pueblo de Dios, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie, nadie. No se trata del nombre, se trata del ser. Así que nos toca a nosotros, hermanos amados, llevar esa vida separada del pecado y apartado para Dios. Ser santo significa estar Dios, ser como Él y buscar su presencia. La santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores, para sus discípulos. Dios quería que su pueblo fuera santo cuando planeó la salvación en Cristo. Y eso es verdad, hermano. La santidad es lo que Dios esperaba al hacer de sus hijos nuevas criaturas. Por la santidad somos útiles y sin la santidad no servimos, hermano. Y Dios nos ayude, Dios lo bendiga también a usted y a mí. Con esto no quiero decir que soy más que usted en absoluto. Pero sí tenemos que despertar a este llamado bíblico, porque es el llamado de Dios. Dios está tocando hoy por medio de este mensaje la puerta de su corazón. Depende de usted si lo rechaza o lo acepta. Es asunto vuestro. Que Dios me lo bendiga, hermano. Y permíteme agradecer al Padre Celestial con unas palabras. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Qué precioso es mirar que hay hombres y mujeres en la historia que te amaron con todo su corazón. Déjanos amarte, Señor. Quebranta mi yo, quebranta mi ego, quebranta mi carne. Quebranta mi espíritu, Señor, para que muera, para que esté crucificado en la cruz. Como lo dijo tu siervo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, nosotros no somos más que nuestros hermanos, tú lo sabes. Pero una cosa quiero pedirte, Padre, que tú transformes a tu iglesia. Nos vamos de esta tierra, pero tu iglesia tiene que estar preparada. Tu iglesia tiene que estar limpia. Tu iglesia tiene que estar pura para que se vista, Señor, de esa inmortalidad gloriosa con que nos darás como nuestra indumentaria eterna. Padre, oro por mis hermanos y hermanas, pidiéndote que tu palabra profundice su ser y cada día, Señor, busquemos de tu presencia para asemejarnos a Cristo. Dios Padre, dejo en tus manos a tu iglesia en su conjunto y permítenos, Señor, descubrir que esta abundancia de tu riqueza gloriosa, Padre Celestial, aleluya, tiene espacio en tu iglesia. Quiero predicar a una iglesia que obedece, que cambia, Padre, pero mientras tanto, danos fuerza, danos palabra, danos acompañamiento, señales, Padre, de tu poder, de tu gracia, Padre Celestial, para seguir adelante. Transfórmanos más. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén y amén. Mi amado hermano, Dios me lo bendiga mucho. Me despido de ustedes esperando y deseando que mi Dios los siga bendiciendo, guardando y protegiendo de esta pandemia también, hermanos, porque debemos confiar en el Señor, en su presencia, en su refugio. Él es socorro, amparo para su iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. Debemos estar orando. Oren por su servidor también. Un abrazo desde este lugar. Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Amén.